soy Mariana Maza, de la institución IPET número 51 y le voy a contar mi historia. Yo tenía una amiga que compartí de muchos años, digamos, y compartíamos muchas cosas en común, como la música, los juegos, nuestro grupo de amigos, y cada vez que nos juntábamos, así me olvidé de todos mis problemas. Literalmente me hacía sentir muy bien cada juntada, me hacía muy feliz, y lo mejor de todo es que nos queríamos mucho. Pero por diferentes acciones que ella tuvo y yo me enteré y también las vi, me decidí alejar por un bien mío y creo que también para ella. Pero lo que más me quedan son los recuerdos, que es lo más lindo que me queda de nuestra amistad. Y bueno, siempre digo que después de la tormenta viene el arco iris, que en este caso el arco iris sería los recuerdos. Así que si estás viendo esto, espero que estés bien y que te quiero mucho. Hola, mi nombre es Máximo. Hoy les vengo a presentar mi historia, una de mis historias, de mis tantas historias que tengo. Este relato comienza con una salida de amigos, que yo me había ido al campo de unos amigos. Era una tarde de verano, así que hacía mucho calor, y como estábamos muy al pedo de esa vez, fuimos a una lagunita que teníamos cercana al campo. Bueno, en esa parte teníamos una motito, una de las 50, de esas motitos viejitas, las anelitas, buenísimas. Andábamos con unos carritos igual que perros. Bueno, de tanto pasarla bien, en la bonita nadando y jugando, se nos pasó la hora. Técnicamente, después de que pasó ese tiempo, hubo cambio de clima brusco, podría decirse, sino que empezó a hacer un frío que estaba insoportable. Así que, no, digamos que tuvimos que volvernos, era de noche, no tenía luz, nada la moto, teníamos que ir improvisando, digamos, con el tema de que no nos pase nada. Y bueno, llegamos a pasar bastante frío, porque lo que la moto es viejita, teníamos que empujarla, digamos, la moto, y pasar bastante frío, digamos. Así que no, llegamos todos y después volvimos a la casa de mis amigos, que queda ahí cerca del campo, digamos, y nos pusimos a jugar la Play. Otra cosa no había pasado, digamos, en ese tiempo. Y ustedes preguntarán por qué les cuento este relato. Y este relato es para hacerles recordar que algunas veces es mejor recordar esos tiempos donde aprendíamos a los raspones, nos divertíamos a los raspones, a los cambios de clima y a varias cosas más del ambiente, digamos. Pero al final, esa sería mi presentación y mi historia. Gracias. Me presento, soy Albert Riva, especialidad en automotores y voy a contar una historia que es más una parte de mi vida. El 30 de noviembre fue el cumpleaños de mi hermano Esteban, cumplía sus 18 años, lo festejamos con mi familia. No estuvo presente mi papá porque estuvo con mucho trabajo y no pudo estar. Pasado semanas vuelve mi papá de viaje y le pide mil disculpas a mi hermano porque no pudo estar en sus 18 años. Meses después, mi hermano empezó con mucho dolor de panza, que lo llevamos al médico y no dieron ninguna solución, y al mes muere mi hermano. Así que mi papá estuvo muy triste, toda nuestra familia estuvo muy triste, y hasta el día de hoy. Mi nombre es Emiliano Martínez, y bueno, así comienza mi historia. Todo comienza con un grupo de amigos que nos gustaba hacer bromas, mandarnos algunas macanas, y nada, empezamos subiéndonos arriba de un techo abandonado, que estaba en una casa abandonada, y nos metimos adentro y había unos televisores, también había cuadros viejos, relojes, bueno, todo eso no existe más porque lo rompimos todo. Y nada, rompimos todo eso, nos subimos arriba del techo de la casa y
techo daba para la casa de una vecina que estaba media loca. Y nada, la vecina salió re enojada porque se ve que era una casa de un familiar de ella y estaba abandonada y salió re enojada, nos amenazó con una escopeta y nosotros teníamos 12 por ahí y nos asustamos mucho obviamente y lo único que hicimos fue bajarnos y fuimos corriendo. Fuimos corriendo a buscar la bici y de ahí nos escapamos a la casa de un amigo que vivía ahí a un par de cuadras. Y ahí al frente de la casa del amigo estaba lleno de autos abandonados, había mínimo 20 autos abandonados. Y la mejor idea que se nos ocurrió fue subir a la regla de los techos y empezar a saltar de auto en auto, romper los parabrisas, romper las puertas, tirar un panel abandonado, todo. Bueno, nos agarraron la cabeza también. Bueno, nada, esto yo me voy a eso de las 5:40 de la tarde, yo me voy. Y cuando llego a mi casa me enteré que cayó la policía al lugar, porque el viejo había salido re loco a llamar obviamente los retó a mis amigos, y salió re enojado a llamar a la policía, mis amigos se escondieron adentro de la casa del amigo que estábamos. Y nada, ahí se largó a llorar, tenía miedo que la madre le pegue cuando llegue a la casa o que el padre no lo deje animar. Otros se reían y bueno, terminó cayendo la policía. Y entonces ahí cayó la policía, le cagaron a pedo a mi amigo, bueno, lo retaron a mi amigo y nosotros no nos perjudicamos ninguno porque o sea, él mismo se echó la culpa cuando estábamos frente a su casa. Pero esto como moraleja dice que a veces hay que pensar antes de hacer las cosas y que si hacemos algo que se perjudique todo, porque todos rompemos todo. Y bueno, nada, esa es mi historia. Yo me llamo Martín y soy un alumno de la Escuela de Trabajo IPS21. Y voy a hablar de la primera vez que toqué en público en una banda, que sería con la escuela Cepeda Libertad, escuela de arte. Tocamos dos covers en un lugar llamado, dos canciones, en un lugar llamado El Viejo Bar, que es un lugar de acá de Marco Juárez, que es bastante grande. Había bastante gente y había muchos amigos haciendo la banda. Tocamos con otras bandas más. Y bueno, hicimos dos canciones, una de Guns N' Roses y otra de Marilyn Manson. La primera que tocamos fue la de Marilyn Manson, perdón, fue la de Guns N' Roses, que Live and Let Die, que no me la aprendí bien, perdón, y la tocamos bastante bien, salió bien, pero la segunda no me la aprendí bastante bien, entonces esa me quedé medio como que no la sabía. Pero bueno, fue la primera que tocaba en público y estaba nervioso también, estaba recién arrancando. Y bueno, estaba nervioso y nada, que la música es lo mejor que hay para mí. Y nada, me sentí muy contento cuando empezaron a aplaudir todos. Pero bueno, eso. Después los nervios se me fueron cuando toqué con esos. Pero bueno, muchas gracias y hasta. Bueno, esta historia, o anécdota, mejor dicho, se trata de yo con unos amigos en el verano del 2023, era una noche de verano, nosotros nos juntamos a andar en moto, a dar unas vueltas. Y bueno, en lo que estábamos dando vueltas, éramos tres amigos, en lo principal. Estábamos dando vueltas. Yo iba con un amigo, y uno de ellos iba en un cuatri, y el otro iba en una moto sola. Bueno, en lo que estábamos dando vueltas, no sé, con el chico que iba yo, tiraba huir en la moto. Es decir, levanta la moto. Y íbamos ahí, tan,
Cuando quiere pasar la marcha, se nos va la moto para atrás. Mi amigo, el que iba en cuatri, pasa que cuando nosotros se nos va la moto para atrás, justo viene nuestro amigo del cuatri y casi nos choca atrás, pero casi, no pasó nada. Y bueno, frenamos ahí a respirar un poco, a tomar el susto que nos había agarrado de que llega a pasar algo feo, que llega a pasar algo malo, se rompa la moto, nos pasa a nosotros. Frenamos un ratito y estuvimos relajándonos ahí tranquilos. Y bueno, cuando nos sentimos mejor, dimos unas vueltitas más y nos fuimos a un puente donde hay un campo. En ese mismo campo hay chorros, no están las plantas de chorro. Y estuvimos en el campo, frenamos a tomar una coca y bueno, empezamos a meternos en el campo, a jugar a la escondida, a tirar unos choclos, así, siempre haciendo maldades con los chicos. Bueno, nos estamos jugando a la escondida, recibí un par de choclazos en la cabeza, como ellos también, pero bueno. Simplemente eso de que esto era una anécdota con unos amigos que por suerte siguen siendo amigos míos hoy en día, que los quiero mucho, pero vivamos, o sea, el mensaje que quiero dar de esta historia es que vivan la vida, vivamos la vida con amigos, con la familia, con lo que sea, siempre y cuando que sea con alegría, pero sin que suceda ninguna tragedia. Bueno, me llamo Bautista Claín, tengo 17 años y mi historia inicia un día que fui a entrenar al club de rugby. Anteriormente nos habían dicho de un preseleccionado que ciertos chicos de ese club iban a hacer un recorte donde ciertos chicos iban a quedar, iban a ir un preseleccionado, donde consta de que va muchas prácticas y van haciendo pequeños recortes de jugadores hasta quedar con el equipo para ir a jugar ese torneo. El torneo se hizo en Junín, tuve la suerte de ir con todos mis amigos del club y fue una buena experiencia. Nos rimos mucho, sacamos muchas fotos, contamos muchos chistes, quedamos quintos, pudimos haber quedado mejor, pero por mala suerte no quedamos en una posición mejor. Y la moraleja es que ya que quedar en un seleccionado y jugar en un nivel como ese era siempre lo que yo había querido. Bueno, la moraleja es que siempre hay que esforzarse mucho y no solamente cuando sabes que se viene algo. Entonces, bueno, esa es mi historia. Hola, soy Mariana Rivas, alumna del IFED 51 de quinto B. Bueno, yo les voy a contar una historia que hice con mis amigos, mejor dicho una aventura, que fue organizar una salida desde Marco Juárez a Saladillo a caballo. Fue un largo viaje, ya que fuimos parando de a poco para ver si iban todos bien. A mí me tocó ir en chata con unas amigas adelante con los trailers para ver si iban todos bien o pasaba algo. A medida que parábamos, a mí me tocó acercarme con un amigo porque ya estaba cansado y bueno, tuve que seguir yo hasta el Trípoli en Riville, donde ahí hicimos la parada grande, que tomamos mate y comimos algo. Y me tocó seguir a mí de vuelta hasta la ruta que iba directo al Saladillo, donde ahí hice el cambio con mi amigo y seguir yo a caballo. Nosotros llegamos antes con las chicas de la chata, estacionamos todo y los fuimos a esperar en la iglesia para que ellos entren y sacarlos todos. Bueno, fuimos, ensillamos los caballos, los bañamos y los largamos a comer. Y nos fuimos a dar una vuelta por puestos para ver un poco y hasta que esté la comida y después bueno, tomamos las cartas, tomamos mate hasta que se hizo la tardecita. Cargamos los caballos en el camión y nos vinimos para acá
bien como lo hicimos este año. Hace no mucho tiempo, anteriormente, en un intento de volver a mi nivel de dibujo que tenía cuando era chiquito, porque solía tener un talento natural, por decirlo así, que suena un poco agrandado, pero quiero decir que dibujaba mejor que lo que dibujo ahora, ¿no? Porque cuando era chiquito era como un talento que tenía que lo soltaba y dibujaba mucho. ¿Qué pasó? Cuando uno deja un talento, por más talento que tengas, se puede perder o poder empeorar un poco. Entonces, ¿qué hice? En la actualidad, en un intento de recuperar ese talento, estuve estudiando los conceptos más básicos, los cuales tiene el dibujo, para poder recuperar ese nivel que tenía anteriormente. Por lo tanto, empecé a hacer una serie de ejercicios que están conocidos como niveles, que consisten en un nivel que te hace hacer, por ejemplo, un círculo todos los días, después hacer una cruz y en el medio otra cruz para marcar el eje. Eso es un ejemplo bobo, ¿no? Pero es el nivel 1, que te lleva de 1 a 3 días. El chiste es hacerlo diariamente. Yo, durante estos días, estuve haciendo esto para intentar recuperar todo eso, intentar mejorar como dibujante. Y así tuve que hacer el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, que cada uno te lleva más tiempo, claramente. El nivel 1 de 1 a 2 semanas y el nivel 3 de 1 a 3 semanas. Lo que me dejó esta experiencia, el intentar aprender algo de vuelta, es que si vos tenés la voluntad de aprender algo de vuelta, sería como algo que ya sabías, pero te olvidaste y lo intentás aprender de vuelta, sería la mítica frase. Que si tenés la voluntad de hacerlo, vas a conseguir lo que vos quieres. Bueno, mi nombre es Agustín Tosco, soy alumno de la Escuela de IPED 51, del curso quinto de automotores. Bueno, mi historia comienza un fin de semana con mis amigos, yendo a andar en moto al campo. Éramos 3 motos, 5 chicos. Nada, resulta que se le para la moto a un amigo y mis otros amigos no sabían cómo hacerla arrancar. Y la única forma era echándola. Claro, mi amigo se sube a su moto, yo me subo a la moto de un amigo y lo arranco a pechar. Cuando la moto arranca, se frena y se engancha la parte de atrás con el frente de la moto manejada yo. Y la moto era de un amigo, estábamos lejos, por lo tanto no nos veían. Entonces, lo quisimos acomodar con un par de golpes y quedó medio acomodado, estaba roto, pero quedó medio acomodado. Entonces, no se dio cuenta y nos fuimos a la casa de uno de nuestros amigos que estaba ahí. Bueno, pasó la tarde, pasó la noche, comimos ahí y claro, yo no podía aguantarme de la vergüenza que tenía de haber hecho eso y por la culpa. Entonces decidí decirle la verdad y nada, se lo tomó bien dentro de todo, le pedí perdón, pero bueno, se enojó un poquito. La enseñanza de esta historia es que afronten las cosas como son, diciendo siempre la verdad, porque después sentís culpa y te vas a sentir mal por el resto que culpes. Gracias. Bueno, hablaré, por ejemplo, de las abuelas, por ejemplo, de otros. Bueno, hablamos, por ejemplo, mi infancia con mi abuela. Bueno, hablamos como yo era un bebé, ella me iba cuidando, pasando los tiempos, con cariño, con amor, y con él, cuando ella me cuidaba, y cuando yo apenas crecía, yo quería un hermano o una hermana. Bueno, pasaban los tiempos, esto que lo otro. Yo me estaba olvidando de mi abuela.
bueno, pasó un tiempo sin visitarla y yo esperando, ella me esperaba con un beso en el brazo y apenas cuando ella murió, el dolor me apoderó. Pero cuando estaba visitando con mi mamá, ella lo llamaron, que le tenía que hacer una cirugía en la cabeza por poco y pasó peor, me hizo otra hora, pasó peor hora, 5 horas. Y cuando llamaron a mi mamá, que le dijeron que le entubara todo, por todo el cuerpo, creo que le dijo. Bueno, ella se puso muy triste, que esto pero encima lo escuchamos por todas partes, por todos mis hermanos lo escuchó llamar. Bueno, empezamos a llorar, empezamos a que se mejore, que también que se recupere por completo. Pero bueno, pasó otra vez 2 meses y empezó la vacación. Bueno, ese día, cuando empezó la vacación, fuimos a donde está el Cristo de Jesucristo. Y mi hermano rezó por mi abuela y yo no recé. Y llegó esa mala suerte que no es una mala suerte. Es como la llegada de la muerte de mi abuelo. Y cuando llegó la muerte de mi abuelo, me llamaron mis padres. Y ese día lo dijeron a mi papá que mi abuela ha muerto. Pero bueno, mi hermano lo escuchó, se puso a llorar y yo también. Pero bueno, algo es algo que yo tuve, pero olvidarme todas las voces de mi abuela y el otro es un sufrimiento. Pero bueno, hay que cuidar a las abuelas y visitarlas cada vez, pero no dejarlo en el olvido. Y también aprovechense la vida de su abuela y no se olviden